video estudiaremos una temática que particularmente me resulta apasionante y de la cual he escrito por muchos años en diversos países, entre ellos México, los Estados Unidos de América y España. Me refiero al delito de trata de personas, también denominado esclavitud del siglo XXI, que constituye un flagelo mundial en constante cambio y crecimiento y forma parte de la delincuencia organizada transnacional. En primer lugar, sería oportuno que sobre todo los jóvenes estudiantes recordaran que en el año 2000 el protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, también conocida como Convención o Protocolo de Palermo, ha definido al delito de trata de personas y lo ha diferenciado del crimen de tráfico ilícito de migrantes por dos elementos. Estos son la transnacionalidad y el consentimiento. Sumado a ello, también podrán encontrar las especificaciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en el año 2008, en donde se estipula que la transnacionalidad en el tráfico ilícito siempre implica un cruce ilícito de fronteras y entrada a otro país. En la trata no siempre existe un cruce de fronteras y si lo hay, la legalidad o ilegalidad del cruce no reviste significancia. Respecto al consentimiento, en el caso del tráfico ilícito, los migrantes suelen consentir este tráfico. En cambio, las víctimas de trata nunca lo han consentido y si lo hicieron inicialmente, ese consentimiento ha perdido su valor o jurídicamente se encuentra viciado por los actos de los traficantes. La trata de personas es un delito vergonzoso que priva de su dignidad a millones de personas ecuménicamente y se expresa en diferentes tipos de modalidades y con fines diversos. Aunque históricamente la forma más habitual de trata de personas ha sido la explotación sexual, actualmente, y de acuerdo a los datos oficiales que analizaremos a continuación, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil o extracción de órganos. Específicamente, de acuerdo a una publicación reciente que pueden encontrar en línea de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la trata de personas, al presentar diversos fines, no tiene un perfil único o típico de víctima. Es decir, al escoger a las víctimas, los traficantes no suelen tener en cuenta el sexo, la edad ni el origen de las personas. Al respecto, citan los siguientes ejemplos. Se secuestran niños de Europa Oriental para trasladarlos a Europa Occidental y obligarlos a mendigar o a robar carteras. También, gran cantidad de mujeres jóvenes de África son engañadas con la promesa de desempeñarse como modelos en el extranjero para luego encontrarse atrapadas en un mundo de explotación sexual y pornografía. Y finalmente, hombres y mujeres en igual proporción han sido engañados y llevados desde América del Sur a América del Norte y obligados a trabajar en condiciones deplorables, por ejemplo, en las granjas. La trata de personas afecta prácticamente a todos los países como punto de origen, tránsito o destino. Es el tercer crimen más lucrativo para las mafias internacionales,
después del tráfico de drogas y la falsificación de bienes de consumo. Por ejemplo, en Europa, los grupos criminales obtienen beneficios de 3.000 millones de dólares al año. Solo en este continente, unas 140.000 mujeres se encuentran atrapadas en una situación de violencia y degradación por motivos de explotación sexual, y una de cada 7 trabajadoras sexuales han sido esclavizadas a consecuencia de la trata de personas. Históricamente, el porcentaje de casos descubiertos de hombres víctimas de trata de personas es desproporcionalmente menor al de las mujeres. Esto por varias razones, entre las que se puede mencionar que durante muchos años la legislación pertinente en todo el mundo se ha centrado en la trata de mujeres y niños o en la trata con fines de explotación sexual, cuyas principales víctimas son, sin lugar a duda, las mujeres. Tristemente, las cifras globales actuales ponen de manifiesto que 1 de cada 5 víctimas son niños, aunque en las regiones y subregiones más pobres como África y el Gran Mekong, que engloba a 6 países, Camboya, Laos, Birmania, Tailandia, Vietnam y China, conforman la mayoría de las personas traficadas con fines de mendicidad forzada, pornografía infantil o explotación sexual. Asimismo, se puede preferir a los niños para trabajar, dado que sus pequeñas manos son más aptas, por ejemplo, para desenredar las redes de pesca, coser prendas lujosas o cosechar cacao. Sumado a ello, también son reclutados por la fuerza como soldados en las zonas de conflicto armado. En esta línea, los datos oficiales aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo en el año 2022 arrojaron que millones de personas en todo el mundo resultan víctimas de trata con fines de explotación sexual o laboral, producción o intercambio de material referido a la explotación sexual infantil, matrimonios forzados, servidumbre doméstica, reclutamiento forzoso o extracción de órganos. A modo de ejemplo, actualmente el BID estableció que 40,3 millones de personas son víctimas de trabajo y matrimonio forzado, mientras que 25 millones de personas lo son solo de trabajo forzoso y 1 millón de niños y niñas víctimas de explotación sexual. Para entender la magnitud de este flagelo mundial, resultan relevantes los informes mundiales sobre trata de personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que han sido publicados cada 2 años desde el año 2009, específicamente con el mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas de informar sobre una respuesta eficaz a este delito y situarlo en el contexto de la Agenda de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, más conocida como Agenda 2030. El informe se basa en el mayor conjunto de datos existentes sobre la trata de personas, con información sobre más de 450.000 víctimas y 300.000 presuntos delincuentes detectados en todo el mundo entre el periodo de años 2003-2021. Al respecto, la 7ª y última edición del Informe Mundial sobre Trata de Personas, publicada por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, de fecha
24 de enero de 2023, se enmarca en los impactos provocados por la pandemia de COVID-19, la crisis económica, las situaciones de conflicto, los desplazamientos forzados y el cambio climático, factores que han dejado a más personas en situación de vulnerabilidad frente a la explotación y a la trata de personas, mientras que por otro lado se evidencian los esfuerzos en la identificación de las víctimas y las respuestas desde la justicia penal que han mermado tristemente desde 2020. El informe brinda información cuantitativa y cualitativa junto a los análisis necesarios para que los formuladores de políticas públicas y sus gestores puedan afinar respuestas frente a la trata de personas y fortalecer su prevención. Así, recopila estadísticas oficiales de los años 2017 a 2020 de casos detectados en 141 países. Los hallazgos se basan además en el análisis de 800 casos judicializados compartidos por 85 estados. Específicamente, presta atención a que el número de víctimas detectadas a escala mundial descendió un 11% en 2020 con respecto a 2019, debido al menor número de detecciones en países de ingresos bajos y medios. Es la primera reducción en 20 años que puede deberse a factores que impactan principalmente a los países de ingresos bajos y medios, a saber, a. una menor capacidad institucional para la detección, b. menos oportunidades para que los traficantes operen debido a las restricciones que han existido por la pandemia de COVID-19, y c. el traslado de algunas formas de trata a lugares más ocultos y con menos posibilidad de ser detectados, es decir, buscando la impunidad. El análisis de los expedientes judiciales que se presenta en el informe muestra además que las víctimas de trata de personas, cuando son identificadas, mayormente escapan de los tratantes por su cuenta y de hecho son, entre comillas, autorrescatadas en un 41%, denunciando a las autoridades por iniciativa propia, mientras que solo el 28% de las víctimas fueron localizadas por las autoridades y un 11% rescatadas por los miembros de la comunidad y la sociedad civil. Esto es especialmente alarmante si se tiene en cuenta que muchas víctimas pueden no identificarse como tales o temen demasiado a sus explotadores como para intentar escapar. Asimismo, advierte que las mujeres, niños y niñas sufren más violencia a manos de los tratantes. Específicamente, las mujeres son sometidas a violencia física o extrema en una proporción 3 veces mayor que los hombres, mientras que los niños y las niñas son sometidos a violencia física o extrema en una proporción casi 2 veces mayor a los adultos. Por otra parte, el informe detalla cómo la guerra y los conflictos también influyen en este tipo de delito, ofreciendo oportunidades a los tratantes y advirtiendo que el número de víctimas aumentó dentro y fuera de las zonas de crisis. Por ejemplo, la guerra de Ucrania está elevando los riesgos de trata de personas para la población desplazada,
Algo similar ocurre con los conflictos en África y el Oriente Medio. Finalmente, el cambio climático aumenta la vulnerabilidad frente a la trata de personas, ya que actúa como factor multiplicador. Así, en 2021, 23,7 millones de personas se desplazaron internamente a causa de los desastres naturales causados por el cambio climático, mientras que muchas otras personas cruzaron las fronteras para escapar de la pobreza inducida por situaciones climáticas. A nivel global, el número de condenas por el delito de trata de personas disminuyó un 27% en 2020 con respecto al año anterior, con descensos más pronunciados registrados en el sur de Asia en un 56%, Centroamérica y el Caribe en un 54% y Sudamérica en un 46%, acelerando una tendencia de condenas que ha ido disminuyendo paulatinamente desde 2017. Al desglosar las estadísticas por regiones, el informe muestra mayores niveles de impunidad en África subsahariana y el sur de Asia. En 2020, la mayoría de los tratantes condenados fueron en un 58% hombres adultos y en un 40% mujeres adultas. En América del Sur disminuyeron en un 23% las víctimas hombres detectados y un 38% las víctimas mujeres. Sumado a ello, entre 2017 y 2020, el 48% de las personas investigadas fueron enjuiciadas y solo el 10% del total de las personas procesadas fueron condenadas. En 2020, la forma de explotación más común fue el trabajo forzado, seguido de la explotación sexual. No obstante, la proporción de víctimas detectadas por trata con fines delictivos y en formas mixtas ha aumentado en los últimos 5 años en un 10,2% y 10,3% respectivamente. Una vez más, la mayoría de las víctimas detectadas fueron mujeres en un 42%, tratadas con fines sexuales en un 87% y con fines de trabajo forzado en un 23%. Le siguen los hombres con un total de 23% como víctimas identificadas, pero de trata con fines de trabajo forzado en un 57%. Las niñas con un 18%, representando tristemente el 11% de las víctimas de explotación sexual, y los niños con un 17%. A pesar de la reducción global de la detección de víctimas, los hombres, los niños y las niñas han aumentado un 3% en su calidad de víctimas desde el año 2019. Ante este cuadro de situación, los Estados miembros de la ONU deberían aplicar medidas especiales y de asistencia a las víctimas, al igual que una adecuada implementación de políticas públicas que radique en la obligación internacional asumida por cada uno de los estados mediante los tratados internacionales. Asimismo, particularmente considero que sería deseable bregar por la construcción de una cultura ciudadana concientizada con estos temas y solidaria con las víctimas, sumado a autoridades policiales y judiciales comprometidas con estos casos en los países donde existen estas carencias o las personas parecen no involucrarse,
como ocurre, por ejemplo, en mi país, la Argentina. A modo de ejemplo, les voy a comentar lo que me ha ocurrido hace más de 20 años. Un día de semana, en horas del mediodía, transitando por una avenida céntrica de mi país, junto a mi pequeña hija de entonces solo 5 años, a la cual retiraba del jardín de infante luego de salir de tribunales y me dirigía a mi hogar. Cuando caminaba con ella sobre la mentada avenida, se cruza ante mí una pareja y me solicitan la hora. Al observar mi reloj, el hombre toma de la mano a mi niña y la mujer me toma a mí del cuello. Yo pensé en un primer momento, todo en una cuestión de segundos, que pretendía robarme y que buscaban tener a mi hija como una suerte de rehén para que yo no me resistiera. Sin embargo, la mujer me decía que no me preocupara y el hombre avanzaba con mi niña. Posteriormente, la mujer me suelta, se dirige al hombre, van caminando y yo pidiendo auxilio. La gente solo me miraba y no hacía nada, a pesar de que había multiplicidad de personas circulando por la acera, en las paradas de los transportes públicos y también en los diversos automóviles que circulaban por la avenida. Al retirarse del lugar y cuando se habían corrido unos 10 metros de mí, empieza la mujer a gritarme que yo era una loca, que había intentado robarles a su supuesta hija, que en realidad era mi hija. En ese momento solo contaba con mi protección y la ayuda divina, porque evidentemente nadie iba a colaborar. Entonces decidí que la mejor manera de provocar que alguna autoridad policial viniera de inmediato era lanzarme a la avenida, y me lancé a la avenida con los autos en circulación. Ante este cuadro de situación, por supuesto, todo el mundo me miró y comenzó a llamar a la policía, pretendiendo que yo era una suerte de suicida. Así la pareja en cuestión, aparentemente y gracias a la divinidad, se asustó, dejó a mi hija en la vereda, salió corriendo por una calle lateral en contramano y nunca más la volví a ver. Por supuesto, la policía arribó al lugar mucho después y gracias a Dios pude recuperar a mi hija, no así recuperarme prontamente del terrible trauma que recibí, que merced a haber sido víctima de otras formas de violencia de género a lo largo de mi vida, esta fue una experiencia altamente traumática para mi vida. Sin embargo, en la actualidad no puedo decir que esto forma parte del pasado en mi país, que ocurrió hace 20 años y que ya no volvería a pasar, ya que los que viven en mi país o en mi ciudad pueden ver a diario chicos mendigando con sus supuestos progenitores, quienes los golpean, también los envían a arrebatar celulares de las mesas donde la gente se encuentra tomando café en las veredas, etcétera, etcétera, etcétera. Ante este cuadro de situación, si uno recurre a la autoridad policial, la contestación es que no se puede hacer nada. Nadie parece tener en cuenta que existen diversos tratados internacionales suscriptos por el Estado argentino, entre ellos el Tratado sobre los Derechos del Niño. Espero que pronto se tome conciencia de esta realidad y que la situación cambie. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco que hayan escuchado este video. Si ha sido de su agrado,
Espero que lo compartan, agradezco sus likes, sus suscripciones y bueno, nos estamos viendo. Muchas gracias.